A su paso por la Ruta 66 se encuentra el pueblo fantasma de Tugans, en Arizona. Este pequeño pueblo era uno de los más populares de la ruta, gracias también a la estación de servicio ubicada a un costado de la carretera, lo que permitía el abastecimiento de los visitantes. El pueblo era una de las principales paradas para viajeros, y en el año 1922 se abrió la primera gasolinera en lo que era llamado el Viejo Camino Nacional. Vivió sus años dorados en las décadas de los 30 a los 50 y prosperó tras la transformación del sendero de la Ruta 66. Sin embargo, tras la apertura de la Interestatal 40, a poca distancia del pueblo, hizo que el lugar fuera siendo poco visitado. La gasolinera ardió en un incendio en 1971, lo que destruyó totalmente la estación de servicio. Algunos años después el pueblo ya estaba bastante abandonado, y los pocos habitantes hacían lo que podían con tal de no abandonar lo que una vez fue un lugar de alegría. Al día de hoy el pueblo está totalmente desierto, pudiendo ver únicamente algunas casas y la estación de servicio en estado de abandono. La historia de Hackberry, ubicado también en Arizona, es de las más interesantes que se pueden escuchar. El pueblo comenzó a existir en el año 1875 como un asentamiento minero, generando una gran economía hasta que se agotó el mineral en 1910. Ya en 1919 estaba casi abandonado, quedando únicamente una familia, los Grieg. Cuando la Ruta 66 se popularizó en el país, el pueblo volvió a vivir una segunda etapa de vida, ya que se abrieron nuevos hoteles y gasolineras, atrayendo muchos visitantes al pueblo. Sin embargo, así como llegaron así se fueron, pues estos lugares tuvieron que cerrar de la noche a la mañana tras la apertura de la Interestatal 40. Ya en los años 70, de nuevo solo quedaba una sola familia en el pueblo, y otra vez eran los Grieg. Aunque en la actualidad hay una parte del pueblo bastante abandonado, la reapertura de la Hackberry General Store como atractivo turístico en 1992 ha permitido que el pueblo obtenga nuevos visitantes y teniendo también a 70 habitantes viviendo en él. En el antiguo bar aún se puede leer la frase, no hay ningún lugar como Texola. Ubicado a un costado de la carretera, en Oklahoma, en este pequeño pueblo solo quedan las edificaciones de aquellos lugares que albergaron a varias personas. Durante su historia, en los años que estuvo habitado, este lugar era uno de los favoritos para los viajeros, por sus camping para caravanas y sus bares. Habiendo tenido alrededor de 600 personas en el pueblo, el lugar duró poco menos de un siglo y como muchos de los pueblos de esta ruta, la Interestatal 40 terminó por dejarlo en el abandono. Actualmente es un pueblo fantasma con estaciones y gasolineras abandonadas, así como las casas que permiten ver un paisaje algo misterioso. Si bien hoy en día habitan un poco más de 50 personas, el lugar no deja de ser uno de los muchos pueblos abandonados que existen a lo largo de la Ruta 66. También podemos mencionar que una de sus estaciones de servicio de los años 30 fue añadida al Registro Nacional de Lugares Históricos en 1995, gracias a su gran importancia histórica para el país. Calico es un pueblo que hace recordar mucho al viejo oeste. Situado en California y en pleno desierto de Mojave, es uno de los pueblos que mejor se conservan en la actualidad. En sus inicios tuvo un gran auge gracias a las minas de plata que había en las montañas, teniendo la mayor explotación durante la década de 1880. En estos años su población alcanzó los 1.500 habitantes y contaban con alrededor de 500 minas de plata. Ya para finales de ese siglo, el precio de la plata cayó, por lo que no era rentable su explotación. Solamente 10 años después, en 1907, el pueblo había quedado totalmente abandonado y se convertía en un pueblo fantasma más. Actualmente el pueblo está bastante conservado, habiendo sido restaurado durante los años, aunque algunas estructuras aún continúan con su aspecto original.
El pueblo es un lugar turístico y también ha sido el escenario de algunas películas, sobre todo del salvaje oeste. Este es un pueblo fantasma situado entre dos condados de Nuevo México y Texas. Anteriormente conocido como Rock Island, se encuentra ubicado sobre la Ruta 66, fundado en 1903 como un apartadero ferroviario. Sus estructuras principalmente de adobe y sus estaciones de servicio, un restaurante y un motel, les daban la bienvenida a todos los viajeros. Viviendo sus mejores años entre 1920 a 1950, era bastante visitado por los que circulaban en la ruta, generando la apertura de otros cuantos negocios locales. Sin embargo, ya en 1975, la poca afluencia de vehículos en la ruta fue haciendo que las personas fueran mudándose a otros estados. Para 1990 el pueblo ya no tenía habitantes y este pasó a ser considerado como un pueblo abandonado. Hoy en día se pueden observar sus múltiples edificios y casas que aún continúan en pie, aunque en un estado de abandono y misterio. También se pueden recorrer sus antiguas calles y observar algunos de los vehículos clásicos abandonados al paso del tiempo. Situado en el condado de San Bernardino, en el desierto de Mojave, es otro de los pueblos históricos de la Ruta 66. Establecido en 1883, fue el primer pueblo con una serie de estaciones ferroviarias en el desierto. En el lugar llegaron a habitar 300 personas, las cuales vivían del turismo que generaba la Ruta 66 y las estaciones de ferrocarril. Si bien la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial golpearon parte de su economía, la necesidad de alojamiento, comida y gasolina de los viajeros mantenía a los habitantes del pueblo. Sin embargo, y como ya lo hemos visto, la Interestatal 40 fue la que terminó con la vida de este enigmático pueblo. Llegada la década de los 90, el lugar ya se encontraba deshabitado, y el gobierno decidió dejar en funcionamiento únicamente la oficina de correos, un motel y una tienda turística. Ya para el año 2020, el pueblo y estos lugares eran administrados únicamente por 4 personas. Como dato extra, vale la pena hablar sobre la Interestatal 40, ya que como pudimos ver, fue la causante del abandono y cierre de muchos de estos pueblos, los cuales vivían grandes épocas gracias a los miles de viajeros que transitaban por la Ruta 66. Si bien la Interestatal 40 ayudó a mejorar la movilidad de los viajeros por el país, no cabe duda que afectó a muchas personas, las cuales vivían de lo que producía el turismo y los negocios locales. Algunos de los que han transitado la Ruta 66 mencionan que es bastante misterioso recorrer esta carretera, ya que a lo largo del camino solo se pueden observar estos y muchos más pueblos fantasmas que hacen del viaje un poco más interesante.